Hola, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a la sexta sesión de nuestra cátedra extraordinaria titulada Bioética, Transhumanismo e Ingeniería Genética. Esta es una cátedra organizada conjuntamente por el Programa Universitario de Bioética de la UNAM y por la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM. El día de hoy la sesión que tenemos se titula Bioartefactos y Arte y tenemos como presentador al doctor Sebastián Lomelí Bravo. Le damos muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un honor para nosotros tenerlo aquí. Y voy a dar paso a leer su reseña curricular y después él va a introducir el tema. Les quiero avisar que el día de hoy vamos a terminar la sesión a las 5:30 porque el doctor Sebastián tiene su clase inmediatamente después, entonces nos pidió acortar un poco la sesión, entonces va a concluir a las 5:30. Bueno, paso a leer su reseña curricular. El profesor Sebastián Lomelí es profesor asociado C de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es también investigador nacional nivel 1 del SNI desde el 2020. Él es doctor, maestro y licenciado en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra casa de estudios, y se ha especializado en estética y filosofía del arte, orientada a las prácticas artísticas contemporáneas con tecnologías. Además tiene trabajos sobre teoría de la imagen, ontología, filosofía de la técnica e historia del pensamiento español de mediados del siglo XX. Ha publicado varios artículos en volúmenes especializados y en revistas de divulgación. Es coordinador de 2 libros colectivos sobre la obra de María Zambrano y 2 volúmenes sobre el tema del cuidado de Heidegger y Foucault. Y es uno de los miembros fundadores del Grupo Interdisciplinar de Investigación y Producción Artística Arte más Ciencia, el cual ha posicionado a la UNAM a nivel internacional en los circuitos de arte con nuevos medios y los entrecruces de las ciencias, las artes y las humanidades. Con él ha participado en 6 exposiciones nacionales e internacionales. Entonces, esta es nuestra introducción y le damos la más cordial bienvenida al doctor Lomelí. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación y espero que mi participación ayude al debate general que ahorita están teniendo en el curso, ¿no? Y como decían, fui invitado para hablar de bioarte y de arte con tecnologías y lo que les voy a contar para no perdernos en todo lo que puede ser posible va a ser lo que hemos hecho en Arte más Ciencia en los últimos 10 años, ¿no? Son un poco más de 10 años, pero oficialmente son 10 años, ¿no? Quizá algunas cosas que pueden causar problemas, las voy a aclarar en un momento sobre de qué estamos hablando, ¿no? Yo creo que algunas piezas de bioarte se han vuelto demasiado llamativas y digamos, no se entiende bien dónde están paradas, ¿no? Estoy pensando en este momento en la coneja Alba de Ordokaj, que es este conejo fluorescente, que ha generado muchas tensiones, ¿no? ¿Cómo es que es una obra de arte? Si alguien puede hacer esto en términos estéticos, ¿por qué lo hizo? Si realmente existió esa coneja, etcétera, ¿no? Entonces, quisiera apuntar un par de cosas que me parece que es importante, ¿no? En principio, vamos a situarnos en el tiempo. Y es que si bien hay algunos proyectos que luego los han considerado como parte del bioarte, digamos que en el sentido estricto, este término que es un paraguas en el que muchas cosas caben debajo de él, lo empiezan a usar a principios del siglo XXI, ¿no? Hay piezas que están en el puente entre finales del siglo XX y XXI, y algunas piezas, les digo, son pensadas como bioarte, aunque como antecedente, aunque se encuentran quizá a mediados del siglo XX, ¿no? En los 70 incluso. Pero, digamos, formalmente, o cuando se empieza a estudiar esto como bioarte, es cuando cambiamos de siglo, ¿no? Y entonces, para entender qué está pasando aquí, no solamente hay que hacer preguntas en torno a la dimensión bioética o filosofía de la ciencia, sino que también hay que entender la situación del arte en esta época, ¿no? Y esto puede ser, luego se obvia en estas discusiones y entramos de lleno a las preconcepciones sobre qué es lo que está pasando en estas piezas. Y como muchas han sido estratégicamente escandalosas y generan reacciones en el público justo a través del escándalo para mostrar la falta de información y la falta de lectura, entonces, si empezamos por ahí directamente, quizás reproduciríamos luego la reacción poco pensada, ¿no? Entonces, si nos vamos un poco a la historia que cuenta Dorothy Nelkin y Susan Anker en su libro sobre bioarte,
diríamos que son deudores los artistas y las artistas que hacen dentro de las prácticas bioartísticas de la noción de lo grotesco que se apuntala claramente como práctica oficial artística en el siglo XVIII, ¿no? Perdón, siglo XIX, se me está yendo. Es un término, como saben, lo grotesco, que pertenece al vocabulario renacentista para hablar de los descubrimientos de las villas romanas y las decoraciones vegetales y el exceso de formas sobrepuestas. Un poco de ahí viene la noción de lo grotesco y el barroco. Y ya sentados en el romanticismo, cuando hablamos del grotesco, pues entonces aparecen los problemas de cómo es que el cuerpo enfermo, cómo es que el cuerpo descompuesto, las heridas, la sífilis, los miembros cercenados, los ejecutados, el pueblo enfermo de cólera, todas estas imágenes que tenemos en el siglo XIX entran al arte como un modo de crítica a la ética burguesa. Entonces, lo grotesco tiene una historia en el arte como es justo para picar heridas en espacios, digamos, muy concretos en el público acostumbrado a un gusto académico, ¿no? De las formas bellas, y de lo que ha sido aclamado por parecerse a las figuras clásicas y renacentistas, ¿no? Bueno, entonces como eso es un poco irrumpe lo feo, lo grotesco y el interés de sacudir al público en el siglo XIX, ¿no? Bueno, les voy a hacer una caricatura de la historia del arte, pero entrado el siglo XX, las prácticas artísticas insisten en incluso no solamente romper con los públicos burgueses, sino romper con las ideas del arte tradicional, romper con la unidad de la pieza, romper con las categorías clásicas del arte y explorar medios que no se habían explorado. Esto hace que haya muchas piezas a principios del siglo XX que se atrevan a dejar de pintar dejar de ser figurativas, se dice, empiezan a ser abstractas, empiezan a haber lienzos rotos, se quitan los marcos, se hacen taxidermias. Son cosas muy locas de principios del siglo XX que intentan romper con la historia del arte, ¿no? Y bueno, como ha dicho Hal Foster, rompe con el arte, pero en algún sentido luego se vuelve la historia oficial del arte y entran a los museos. Y después de las vanguardias tenemos una disgregación que difícilmente podemos llamar, podemos unificar en un estilo, y vamos a encontrar arte muy político, generando públicos y trabajando con públicos, no solamente para públicos. Vamos a salirnos del museo en muchos sentidos, las piezas no van a caber incluso, o la pieza va a ser una dimensión social, van a aparecer los trabajos en las calles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una exploración artística en espacios en los cuales tal vez no serían esperados, ¿no? Y vamos a ir encontrando, a partir de la década de los 60 del siglo XX, una búsqueda en qué se puede hacer artísticamente con medios que en principio parecen ajenos al arte, porque en lugar de ser medios expresivos, son medios de masificación. Me refiero a la televisión, al radio, a la revista, a la fotografía, al film. Y entonces empiezan a hacer instalaciones, empiezan a a manipular televisiones, empiezan a intentar transmitir videos en televisión. Son exploraciones del medio técnico, con lo que implicaría justo revisar las tecnologías y su impacto social. Y bueno, hay muchas derivas en estas discusiones, hay mucho arte político, mucho arte feminista, de cómo es que la mirada masculina y los cuerpos femeninos aparecen en los medios, ¿no? Y quién habla, etcétera. Y tenemos precursores por ahí, incluso desde el principio del siglo XX, de si es posible pensar los cuerpos vivos como en analogía con las máquinas y eventualmente poderlos diseñar o estructurar en términos ingenieriles. La imagen del cuerpo como máquina es muy vieja, es del siglo XVIII y pertenece al materialismo más radical de la Ilustración, ¿no? Pero con el desarrollo de la bioquímica, con la síntesis de la urea a principios del siglo XX,
empiezan las fantasías de poder sintetizar vida y pensar que somos máquinas en algún sentido, ¿no? Y este desarrollo, desarrollos tanto de biología como de tecnologías van impactando al final del siglo XX con productos tanto reales como también dimensiones, digamos, del imaginario, ¿no? Mucho más de ciencia ficción, pero que aclaran bastante dónde estamos parados, ¿no? La fantasía de poder diseñar animales, de poder hacer espectáculos a través de la bioingeniería y de poder no solamente manipular los seres vivos por fines económicos, sino, como diría Flusser, posiblemente podemos utilizarlos por medios artísticos, ¿no? Y se imagina en un texto muy temprano la posibilidad de tener árboles bioluminiscentes y perros azules con manchas moradas, ¿no? Y entonces se pone la pregunta, ¿por qué todo lo que hacemos técnicamente con la vida, pretende ser economicista? Y dicho así la pregunta, notamos que no es tan fácil, porque hay muchas prácticas de crianza que han sido meramente estéticas. No solamente los perros de raza, sino hay un montón de flores que existen justo por el gusto, ¿no? Por el interés de la jardinería. Y en principio, los perros quizá nos parecen problemáticos porque tenemos una jerarquía metafísica un poco inflexible, como que superior a cualquier, primero son los seres humanos, luego los animales, carismáticos, los mamíferos sobre todo, luego bichos feos, luego las plantas, luego las rocas, etcétera, ¿no? Entonces a nadie le parecía mal que tuviéramos manipulación de plantas en un principio, ¿no? E incluso la Revolución Verde de mediados del siglo XX tuvo un impacto fundamental en la noción de economía, de políticas, la suposición de que podemos alimentar el mundo. Claro, es una visión liberal de la producción, la cual supone que se puede producir más para matar más alimento y no distribuir mejor los recursos, ¿no? Pero bueno, la Revolución Verde tiene se meten ciertos híbridos, se meten muchos agroquímicos, ¿no? Pero ya a finales del siglo XX tenemos el problema de los transgénicos. Los transgénicos, de hecho, están realizando la fantasía que se anunciaba a principios del siglo XX, poder utilizar a lo vivo como un medio, poder diseñarlo. Lo digo así porque no es que de hecho así haya ocurrido, es como se difunde la idea y esto impacta en los proyectos, en los deseos y en los temores, ¿no? Podemos diseñar y usar la vida como medio de producción, no solamente domesticando o disciplinando los cuerpos, sino haciendo que en lo más íntimo del cuerpo, que sería su definición genética, digo íntimo para un término porque es muy complicado definir la vida a través de lo genético. De hecho, podría ser incluso hasta problemático en términos teóricos, pero un poco el paradigma gencéntrico está ocurriendo en los 90, por ejemplo. Se cree que se puede definir la vida por los genes, se cree que se puede hacer algo productivo por manipular los genes, ¿no? Entonces, al final del siglo XX vamos a ir acumulando varios discursos y varias preocupaciones distintas, ¿no? Tenemos, por un lado, un arte que se vuelve menos encerrado en las galerías, mucho más dedicado a espacios alternativos, no pensado en piezas sólidas ya acabadas, sino en procesos de investigación o distintas piezas de salidas, investigaciones artísticas. Si se pinta, si se fotografía, si se trazan mapas, se hacen diagramas, se hacen entrevistas, se hacen videos. Los productos de finales del siglo XX son investigaciones artísticas en muchos sentidos, ¿no? Y se exponen como un proceso abierto. Ya no es la pintura, la pintura como objeto predilecto para el arte es un objeto que se va rompiendo a principios del siglo XX y, para ser más preciso, una comprensión del siglo XVIII que se rompe por fin en el siglo XX, pero que no pertenece a la producción artística, ¿no? Es un error confundir que el arte es una pintura, pero eso es, digamos, un prejuicio. Entonces, al final del siglo XX tenemos de nuevo la apertura del objeto artístico, entender a la instalación, a procesos abiertos que dimensionan a los públicos e involucran con otros grupos sociales, ¿no? Entonces, los artistas empiezan a trabajar con las preocupaciones ecológicas, las preocupaciones biotecnológicas y las fantasías de la manipulación de la vida para producir
cualquier cosa, ¿no? Es un poco lo que tenemos como el escenario. Y bueno, poco a poco esto se va empapando no solamente los peligros del invierno nuclear, que es uno de los temas que va atravesando el siglo XX, sino también el calentamiento global, ¿no? Entonces, son preocupaciones múltiples que lo que están haciendo es descentrar la discusión pública de los problemas sociales y políticos o individuales o personales y colocarlo en un lugar donde normalmente no se pensaría que el arte estaría, que es la dimensión de la Tierra, ¿no? Las dimensiones interespecie. Entonces, digo, no se pensaría porque sí es cierto que hay una tradición sólida desde el siglo XVIII de la estética natural que va moviéndose por el tema del paisaje romántico, etcétera. Pero bueno, no es la línea sólida del arte en el siglo XX y va a reaparecer a fin del siglo XX como problema. Así que hacemos artísticamente con lo vivo y con la tierra. Y tanto hay productos bastante poéticos o muy cercanos a la estética naturaleza del siglo XVIII, como trabajar de nuevo con flores, como proyectos que lo que hacen, como intentaba señalar al principio, regresan a lo grotesco, a lo feo, a lo ominoso, para sacudir a un público que parece inconsciente de los problemas. Entonces, pongo como ejemplo esto, ¿no? O sea, tenemos sí la maravilla de qué es la vida y cómo podemos incluirla en las prácticas artísticas. Y a lo mejor hay proyectos un poco más ingenuos que otros, pero hay otros muy conscientes que han impactado, pero, ¿cómo decirlo? Lo que quieren hacer ruido. Y un público que no estaba acostumbrado a discutir el tema le pareció escandaloso. Entonces, en lugar de refinar la discusión, quizá lo que hizo fue llamar la atención sobre el tema, poner el reflector ahí y decir, bueno, ahí nos vemos, ¿no? Creo que es el mejor ejemplo de Eduardo Cax, es el conejo alba, ¿no? Entonces, por ahí empezamos a principios del siglo XX con muchos proyectos de manipulación de animales en muchos niveles, ¿no? Y de vegetales. Tanto modificar las condiciones ambientales para modificar el crecimiento de plantas, por ejemplo. Como manipular las pupas de una mariposa, como lo hace Marta de Meneses, para modificar los patrones de las alas, ¿no? Lo hace con un alfiler, entonces no hay una modificación, digamos, la tecnología es una tecnología disponible para el siglo XVIII con las lupas, ¿no? Y están luego los proyectos con biotecnología. Es una amplia gama, ¿no? Tanto los que trabajan con simuladores y síntesis de proteínas, que es una cosa que no tiene que ver con problemas de organismos complejos, como los animales transgénicos o las plantas transgénicas. De ahí es donde empiezan muchos debates que hay que tener cuidado, ¿no? Hay muchas piezas que, más que hacer un animal exprofeso para la pieza, recurren a una práctica artística muy común en el siglo XX que se llama adoptar. Pues uno adopta imágenes, toma imágenes de revistas y las coloca en contextos diferentes y la imagen cobra un sentido diferente, ¿no? Es una práctica muy estudiada en el siglo XX para hacer ver cómo la imagen funciona de modos inesperados. Y lo que hacen muchos artistas es tomar estos animales o estas plantas, las colocan en un contexto diferente al de la galería, entonces deja de ser un animal de experimentación. Se vuelve una alegoría, un ser para pensar, para preguntarnos, y es un detonador de discusiones, ¿no? Y bueno, nunca está en la galería, a veces sí está, pero pues muchas veces ocurre nada más por mediación fotográfica, ¿no? Le toman la foto y dicen, bueno, es la criatura transgénica, y bueno. También ha habido proyectos un poco más especulativos de manipular bacterias, otras son manipuladas, etcétera, etcétera. Entonces, antes de continuar, les pongo en rápidas imágenes, sería una pausa para preguntas, ¿no? Les pongo la presentación. Y, ok. Entonces, solo para poner ejemplos, ¿no? Bueno, el arte procesual y ecológico tenemos ejemplos desde mediados del siglo XX con el land art, que la pieza no es un objeto de museo, sino que está abierta a los cambios climáticos y es un poco lo que está atravesando estas discusiones. Artistas que dedican a pensar procesos, como el cubo de concentración de Hans Haacke,
o la reactivación de lo ominoso y lo grotesco con los hermanos dinos, ¿no? Con esculturas que hablan justo de la manipulación genética, pero son esculturas, ¿no? Y bueno, aquí está la famosa Alba. Y como pueden ver, el truco de Kak no es es un conejo fotografiado, pues, que no hizo él. Él es artista, él se forma en medios. Y yo creo que Alba, o GFP Bunny, como se llama oficialmente la obra de arte, eh, es una pieza de medios. En términos técnicos, supuestamente, bueno, cuando la bioluminiscencia en los seres vivos es ocupada no porque se quiera por sí mismo que brille, sino que se utiliza como una etiqueta. Cuando uno modifica algo en alguna especie en un laboratorio con fines de investigación, le pega justo esta etiqueta de bioluminiscencia, y cuando el animal o la planta es bioluminiscente, sabemos que lo que se le puso al ser vivo está ahí, ¿no? Y sí fue exitoso, porque saben que al final la transgénesis es bastante caja, ¿no? Es una caja negra, ¿no? El CRISPR quiere ser mucho más preciso. No estoy seguro yo hasta qué punto la edición de genes es precisa. Ahí sí no tengo la capacidad de discutirlo, pero todavía la transgénesis era bastante de caja negra, ¿no? A ver si pegó. Pero bueno, esta es una estrategia que se utiliza en laboratorio. Supuestamente, pero hay gente que cree que es incluso un Photoshop. El conejo aparece cuando es fotografiado con luz de día blanco, cuando hay una luz diferente, se vería de este color. Pero entonces, CAC produce muchas cosas como carteles y se divulga la imagen, y es la imagen la que es impactante, la que llama la atención sobre la creación de animales transgénicos. Y claro, la idea de la bioluminescencia como esta estética de laboratorio, pues es una cosa sospechosa y un poco rara de para qué es esto, ¿no? Hay muchos proyectos de bioarte que ocupa ya la bioluminescencia y se vuelve como una estética medio endulcorante, que ya no tiene mucho sentido, pero esta obra pues tuvo el éxito de ser la primera en el 2000, y pues sí que se vuelve un escándalo, ¿no? Marta de Meneses, también al principio del siglo XXI, presenta Nature con signo de interrogación, y de hecho se hace la portada de la revista Nature, y por eso también muy importante esta imagen. Como pueden ver, la simetría de las alas ha sido rota. Y entonces eso lo hizo solamente haciendo punciones con un alfiler en una pupa, ¿no? Tenemos también la producción de carne en laboratorio, y esto también era del CAE, el anterior, perdón. Y la Beatriz de Acosta, esta no es la mejor pieza de Beatriz de Acosta, se me olvidó poner la otra muy bonita, que es un video sobre la vida de los ratones. Son videos a dos pantallas de los ratones en laboratorio de investigaciones de cáncer y su propia experiencia en rehabilitación, porque ya tuvo cáncer en el cerebro y falleció hace unos años. La pieza es también un dispositivo esta es otra, ¿no? Es una mucho anterior, del 2001. Es una cosa un poco para asustar al público, ¿no? Son cajas Petri con E. coli manipulada, y se le pide al espectador que entre a la galería y pique el botón, ¿no? Se destapa la caja de Petri y uno sentiría que está liberando riesgos biológicos, pero bueno, con el aire pues se muere también, ¿no? Entonces no funciona eso, ¿no? Luego hay una pieza muy controversial en su momento que hizo que Kira O'Reilly siguiera trabajando en la línea. En esta pieza, un poco hacia, ella es performer, perdón, y tiene un puerco que fue sacrificado en laboratorio porque era un puerco de investigación, y luego tiene esta cosa como de duelo con él, ¿no? De estar pues conviviendo con el cuerpo, con el cadáver del puerco, ¿no? Se criticó que era una cosa como de si la había matado ella y que se la estaba aprovechando, pero pues era un puerco que iban a sacrificar en el laboratorio, y luego pues estuvo viviendo con un puerco en una galería no sé por cuántos meses, ¿no? Pero bueno, Kira y otras cosas mucho de otra línea diferente también, ¿no? Luego proyectos especulativos como Acromy, que es la suposición de poder manipular bacterias para
para que mediante probióticos uno pudiera saber si tiene alguna carencia de algún mineral o un problema de salud, ¿no? A través de los colores de las heces fecales. Eso no existe, es simplemente una especulación, ¿no? Para jugar. Entre juegos populativos tenemos Anti-Gracie con Request de Drosophila titanus, la idea de poder hacer una drosofila que pueda vivir en la luna Titán a través de modificar su ambiente. Otro proyecto también completamente poético de Mungis, Dagnes Meyer-Brandis, entrenar gansos para que puedan ir a la luna, hacer astronautas gansos. Es una cosa de convivencia interespecie, ¿no? Muy, muy lúdico y haciéndonos revisar la historia de los viajes a la luna, ¿no? Como con una estrategia de lo imposible, ¿no? ¿Por qué no hay gansos en la luna? ¿No? Habrá muchas razones técnicas, pero al replantear la historia salen muchas expectativas de que queremos que sea el viaje al espacio, ¿no? Ok, entonces una imagen rápida, algunos referentes de bioarte. Quisiera ahorita hacer una pausa para preguntar si hay alguna duda, para ahora sí saltar a lo que ha hecho Arte más Ciencia. Está bien, nos recolectamos 3 preguntas del público, pero yo sí te quiero hacer una pregunta. Bueno, yo también soy seguidora del arte y también como individuo he sentido controversias, ¿no? Sobre algunas exposiciones, sobre el límite de estas expresiones artísticas y sobre sus objetivos, sobre todo, ¿no? Muchas veces cuando seguimos la trayectoria de los artistas nos queda claro qué es lo que están intentando decir, ¿no? Pero muchas veces cuando llegas al museo y es un artista desconocido, nuevo para ti, no te cuesta trabajo, ¿no? Saber qué es lo que están proponiendo y exactamente cuál es su planteamiento frente al problema del que están hablando, ¿no? Por ejemplo, esta fotografía del conejo fosforescente, puedes decir, si sigues al artista más o menos puedes hablar de su planteamiento en contra de esta experimentación con los animales, etcétera, pero si no la sigues puedes decir, está a favor de estas modificaciones genéticas en los animales. Ahora la idea es que estos conejos son maravillosos y brillantes y un niño puede querer tener un conejo modificado de esta manera, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones. Y luego vienen artistas como Ai Weiwei, que tuvo una súper controversia, por ejemplo, en el Guggenheim, en Nueva York, sobre su exposición de los perros que están atados y que se ladran unos a otros y que no se pueden tocar, ¿no? Y hubo muchísimas manifestaciones de defensores de los derechos animales en Nueva York. Fue una manifestación muy grande y fue controversial, ¿no? Entonces, ¿en qué momento el arte tiene la obligación, o si definitivamente no la tiene, de decir, yo voy a posicionarme abiertamente? O sea, sí voy a hacer la exposición y sí puede estar abierta a interpretaciones, pero yo como artista tengo la obligación o no de poner mi postura, ¿no? Que muchas veces las posturas de los artistas es justamente generar controversia, abrir el debate, etcétera. Pero no sé si tú eres un adolescente de 18 años y ves esa exposición de los perros, por ejemplo, te puede parecer súper padre que estén ahí los perros, etcétera. Sí. Entonces es como, ¿cuál es la responsabilidad de los artistas de hablar de sus propias obras, de exponer un poco más el objetivo de hacer sus obras y tomar una posición más allá de simplemente exponer algo y que la gente lo interprete como cada quien quiera y en el contexto cultural en el que cada quien esté? O sea, es problemático el asunto, ¿no? Como dices, porque quizá antes de continuar vale la pena insistir que luego muchos de los proyectos de bioarte se cree que violan los protocolos de los laboratorios, ¿no? Entonces ha habido gente que dice, bueno, es que estos están llevando, se saltan toda la bioética. Y es mala intención de los comentadores, porque quienes trabajan en laboratorios, para presentar un proyecto, primero es una cosa espantosa, y a ver si alguien te quiere ayudar y les interesa, porque es una cosa que vale la pena señalar, que son proyectos interdisciplinares y siempre son colectivos. Aunque a veces uno solo firme, siempre son el laboratorio, los técnicos, sus amigos, los cuates, etcétera, ¿no? Y en términos de experimentación y proyecto, pues tiene que pasar por todos los protocolos de bioética, ¿no? Luego, de repente, lo que nos damos cuenta es que los códigos a los cuales estamos acostumbrados los conocemos y de repente es como, ¿esto fue probado? Sí. La pregunta es como de, ¿qué crees que está pasando en un laboratorio, no? También. O sea, ¿qué te imaginas que ocurre en un laboratorio? Y es eso, es más bien ingenuidad de los protocolos de estudios en mamíferos, ¿no? Que luego son un poco escabrosos cuando uno los conoce con precisión.
Pero como siempre ponemos la doble moral, esto es para el bien de la humanidad, pues una discusión cultural siempre parece secundaria porque, pues, para la cultura y para el pensamiento no hay tiempo nunca, ¿no? Pero para las medicinas sí. Entonces, bueno, es una cosa importante. Luego, la responsabilidad del artista para con el público. Aquí es una cosa digna de pensarse, porque yo digo que en particular Cash es muy, le juega mucho justo con su imagen misma y él se vende como una suerte de Leonardo. Pues él sí oculta los procesos y no dice bien qué está haciendo, ¿no? Y él mismo luego, tiene actos un poco, no sabemos si son cínicos o irónicos. Es decir, bueno, es que quería adoptar a Alba porque Alba era parte de mi familia, ¿no? Pero eso mismo pertenece a la obra, ¿no? No es una cosa separada, es una continuación de la obra en los medios y estar jugando a ver hasta dónde llega. ¿Hasta qué punto jugar con la ironía y el cinismo como parte de una obra que se desarrolla en los medios, porque no solamente se queda como objeto en el museo, es responsable? Hay proyectos mucho más lúdicos que han engañado al público, ¿no? Hay uno de unos zapatos de mantarraya, eh, que es un proyecto, pues, sí es artístico, pues es una cosa intermedia, porque no son probablemente artistas, son unos investigadores y engañan al público haciendo creer que hay mantarrayas transgénicas para hacer zapatos, ¿no? Y ya uno puede diseñar el patrón y la gente enloquece. Y la nota salió en programa de televisión y luego dicen que unos ambientalistas liberan las mantarrayas y la gente enloquece. Hay videos en YouTube de mantarrayas transgénicas con patrones de leopardo, de colores fuchsia. Y eventualmente se dice, bueno, pues no existe este proyecto, ¿no? Es pura manipulación de video, ¿no? Y al final sí revelan, o sea, bajan la corte y dicen, esto es una estrategia para ver qué entendemos de la transgénesis, del mercado, del deseo, etcétera, ¿no? Entonces, al final, todo el juego, el montaje se revela al final, ¿no? Pero un poco porque la obra es eso, ¿no? Te estábamos engañando y al final tenemos que mostrarte que te engañamos, ¿no? En el caso de la obra de Cage no quiere que sea, o sea, se continúa y se queda siempre en el misterio. Entonces, uno se pregunta como espectador, eh, bueno, podemos decirlo como, creo que teníamos que pensar siempre que el juego del arte es un juego de engaños. Y entonces, sí que reclamarle a un artista de que debe ser honesto y que no debe ser irónico y no debe ser cínico, hacer una poética política a favor de la formación de la juventud, es difícil, ¿no? Porque justo el engaño ante las buenas conciencias tiene una labor importante, ¿no? No estoy diciendo que Cax sea la mejor persona posible en ese sentido, pero pedirle a todo mundo que baje eso, que apague los efectos especiales y diga, esto es lo que estoy haciendo, puede funcionar en algunos proyectos, pero en otros justamente los deja ser interesantes, ¿no? Es la diferencia entre un juego que todavía utiliza mucho del aura del museo y de la fantasía, y muchos de sus proyectos iniciales de arte y tecnología están jugando con eso, con la imaginación de la ciencia ficción y la duda de dónde está el horizonte de lo que es posible y lo que ya ocurrió y lo que no sé qué está pasando, ¿no? Muchos proyectos son totalmente fraudes a sabiendas, ¿no? Como tú no sabes qué se puede hacer con los transgénicos, ¿no? Yo digo que ya hice esto. La gente se escandaliza, es como, no, lo que hice fue pintar, ¿no? Una flor, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es interesante que funcionan todavía como en el nivel de la ambigüedad. Y ahí sí, los teóricos, lo que nos toca es pues un poco el juego de la recepción crítica, ¿no? Y explicar qué está pasando. Bajamos la cortina de vez en cuando, ¿no? De las obras, como de, esto no pasó. Como esta pieza, nunca recuerdo su nombre porque se volvió tan escandalosa que yo creo que la taché de mi memoria. Esta del perro que moría de hambre en el museo, que era un juego de fotografías. La obra pasó al revés, un perro callejero que fue alimentado y fue montado al revés la fotografía y la gente asumió que están matando perros, ¿no? Y después de mucho esfuerzo,
de mucho escándalo, tuvieron que decir, bueno, es que esto no pasó. ¿Cómo creen que va a pasar esto? ¿No? Así como un poco. Pero la pieza funcionó justo porque suponían que esto iba a pasar como un escándalo, ¿no? Y luego bueno, murió la pieza. Pero también hay proyectos que justo juegan con con la cortina bajada, ¿no? Como estos los gansos de Agnes Mayer Brandis y la Drosophila Titan. Y en general los proyectos que se llaman orientados a la investigación artística. Y entonces ahí sí se ve cómo todo el proceso tiene fracasos, cómo hay metáforas, cómo se presenta. Y ahí el trabajo es una cosa entre etnografía, autoetnografía incluso, y y mostrar las dimensiones poéticas de la investigación del conocimiento y cómo es que las escenificaciones en el laboratorio o las prácticas de campo de repente cobran dimensiones, un excedente de significado que no están, que a veces está impactando a los investigadores de modo tácito, a veces lo hacen consciente, o a veces el público empieza a ver cosas que no ven los investigadores, ¿no? Gente que le pone nombres a sus bacterias Petri, las humaniza, ¿no? Entonces hay gente que empieza a trabajar con esas ideas de cómo se, se, se les da vida a las bacterias humanas, ¿no? Casi como un nivel Frankenstein, ¿no? Entonces, yo creo que hay un campo inmenso de prácticas artísticas, los que trabajan con la cortina bajada y los que quieren jugar con la aura mística, ¿no? En México yo creo que gran parte de los bioartistas trabajan con el aura. Por ejemplo, Gusick, Esparza, eh, hacen máquinas que nos recuerdan como estas retrofuturistas, ominosas, pero algo poéticas, algo encantadoras, y no sabemos bien cómo funcionan, ¿no? A veces explican, y en el caso del Gusick, la explicación siempre es a veces como, yo creo que me estás contando una cosa que no está pasando, ¿no? Como que se siente que es una narración a medias que tiene que ver con la presentación de la obra, ¿no? No se cuenta todo. Y la experiencia, por ejemplo, con Cordiox, era un espacio a oscuras totalmente dramático, con toda la instalación que viene de las vanguardias de la luz epital, que recuerda la cuestión sacral, y escuchas un ruido que vibra en el cuerpo, y dices, ¿y cómo funciona esto? Sí, que bueno, un cristal, y es como, a lo mejor son puras bocinas, ¿no? Pero es el espacio entre lo que se puede hacer, lo que se conoce y lo que se espera. Entonces ahí sí creo que decirle al artista que juegue solamente de modo llano es decirle, por favor, no hagas arte y dedícate a hacer divulgación. Y entonces, bueno, es un problema, ¿no? Yo creo que de fondo. Uno tiene que acercarse siempre asumiendo que el arte es engañoso. Sí, podríamos ver una distinción clara entre arte y activismo, ¿no? Aunque tuviéramos, por ejemplo, el mismo tema, el tema de los derechos humanos, se puede trabajar de una forma desde el arte y de otra forma diferente el activismo, y no tienen la misma función social para... ahorita que estabas hablando me acordé de estos dos tomos que publica Humberto Eco, La historia de la fealdad y La historia de la belleza, creo que así se llaman en español, del título en italiano. Y ya cuando ves estos libros, sobre todo el de Historia de la Fealdad, pues vas haciendo como una narración, ¿no? En el paso del tiempo de todo el tipo de obras que representan lo grotesco, la fealdad, lo malo, lo pecaminoso, etcétera, ¿no? Entonces, para los artistas contemporáneos, esta es una pregunta abstracta, ¿no? No sé cuál sea tu respuesta, ni siquiera yo he pensado la mía, pero sería, por ejemplo, ¿tú sentirías que los artistas contemporáneos están inmersos en la sociedad tal y como la conocemos ahora y destacan ciertos elementos, o que tienen la capacidad como artistas de ver más allá y hacer una descripción de algo que ellos ya consideran o ya tienen clasificado en su propia mente como una distopia, y entonces sacan estos elementos de una manera clara para criticarlos y para reflejar la fealdad de la sociedad contemporánea, los peligros de la sociedad contemporánea, o más bien pensarías que están completamente inmersos en la dinámica y reflejan lo que van viendo, lo intentan interpretar, pero sin esta capacidad de dimensionarse a ellos mismos como visualizando la distopia en la que vivimos contemporáneamente? Ya sé que es una pregunta medio acá, pero... Hay gente que intenta hacer, o sea, es difícil que haya un artista que quiera tener una visión total en la cual puedan juntarse el problema del consumidor, el sistema
de producción, el calentamiento global, las biotecnologías, lo natural, todo esto que pueda reunirlo así, ¿no? Hay intentos, sin embargo, por ejemplo, Rockman, el pintor Rockman, tiene pinturas en las cuales uno ve animales transgénicos, contaminación, fábricas, deseo sexual. Entonces, una cosa que Alex Rockman con sus pinturas sí intenta tener una imagen sincrética de nuestro tiempo, ¿no? Y es una imagen, pues sí, disruptora, grotesca, escalofriante, irónica a veces, pero quiere ser una imagen que todo lo reúna, ¿no? Con sus contradicciones. Y se puede hacer que la pintura tiende a hacer eso, ¿no? Eso quiere hacer la pintura. Reunir las contradicciones y también la novela. Hay muchas novelas que intentan hacer esta cosa distópica y poner todos los niveles completos de la distopía, ¿no? Pero fuera de estas visiones sincréticas que podemos encontrar, sobre todo en los juegos con la ciencia ficción, diría yo creo que hay como hay trabajos mucho más discretos, ¿no? Por ejemplo, revive en la naturaleza muerta esta Susan Anker con sus cajas de Petri, que ponen cosas que se van a podrir, ¿no? Es un poco la contemplación de la putrefacción. Y es en el acomodo y en los colores y en la situación de pasar de la naturaleza muerta, típica como de pintura, a la caja de Petri de estudio de lo que se muere, cómo migra el lenguaje artístico de el típico arreglo floral pensado por la decoración, que ha sido sobre todo pensado como algo menor en el arte, ocupado para volver a pensar en la muerte dentro de la caja de Petri. ¿No? Hay cosas que son como muy reflexivas sobre el arte, historia del arte, como Susan Anker, ¿no? Hay comentarios, como decía, críticos, cáusticos, como el de Kak, que lo suelta ahí e incluso se echa para atrás a ver qué pasa, ¿no? Stellar, por ejemplo, con la hipótesis, con la tesis de que el cuerpo humano es obsoleto, empieza a hacer otras cosas, performances con máquinas, ¿no? Y la inclusión de brazos mecánicos, pues es también uno de los personajes que uno dice, ¿hasta dónde crees esto, no? ¿Hasta qué punto es performance? ¿Hasta qué punto es real? Y como también le da un poco como el giro de científico loco, con su risa además muy particular, muy maníaca, es el que tiene la oreja implantada en el antebrazo, ¿no? Y supone que iba a tener un micrófono y que iba a escuchar por ahí, pero nunca funcionó el micrófono, nada más le quedó una oreja en el antebrazo. Él confesó una vez que su mamá no sabe que tiene una oreja en el antebrazo. Entonces, son cosas que uno dice, ¿cuál es el orgullo cyborg aquí, no? Entonces, pues es difícil pensarlo en un sentido como amplio, pero diría que algunos intentan hacer comentarios que pasen como cuchillo y digan como nuestros cuerpos pueden ser modificados y vamos a hacerlo. Otros que intenten ver la complejidad del problema. Balanji, por ejemplo, es un artista que trabaja más bien con la ecología y más bien es testigo de las transformaciones tecnológicas por la manipulación y por la crisis ecológica. Entonces, hace visualizaciones de los anfibios con mutaciones, los pasa por la transparencia, ahí está la tinción esquelética. Entonces, la rana con 3 patas, la carne se vuelve transparente, los huesos azules y morados y la fotografía. Entonces, es lo que presenta la mutación en el pantano, ¿no? O tiene ¿cómo se llama esta obra? Una instalación, algo de la extinción, se me acaba de olvidar su nombre concreto, pero pone láminas científicas y recorta la silueta del animal, extrae el animal, deja nada más la silueta del animal extinto. Lo único que tiene uno es el testimonio de lo que falta, ¿no? No una lista de lo que tenemos, como estas. Si pongo, se extinguió tal animal y aquí está su imagen, ¿no? Uno siente como al menos lo estoy viendo, ¿no? Pero lo interesante de esta pieza es lo sustraigo y no lo puedes tener de nuevo, ¿no? Te queda claro que es una pérdida real, ¿no? Entonces son juegos, es uno de los lados de Balanji. Luego tiene estos hoteles para insectos que hace mariposas de los fluorescentes gigantes, que son hoteles para que los insectos se reproduzcan dentro, ¿no? Entonces es arte activista, pero para los insectos, para que se reproduzcan, ¿no? Entonces, algunos son comentarios, cosas muy precisas, y otros sí quieren ser la visión completa del fin del mundo, ¿no? Pero ahí sí,
Insisto, el término bioarte a mí no me gusta, es útil para presentar la discusión, pero es un paraguas demasiado grande como para ser usado. Eso tiene que ver que hay arte de procesos, que hay arte ecologista, de investigación, de medios, y ahí podemos ir sacando, ¿no? Tenemos algunas preguntas. ¿Quieres que te las lea? Sí. Muy bien. Tenemos de José Picapapas. Dice, a pesar de que pudiese parecer un anacronismo y salven sus diferencias, usted comentaba esta relación del bioarte en cuanto a la noción de enfermedad de cólera en el siglo XIX y cómo plasmaban esto en las artes plásticas. ¿Podría considerarse que las representaciones artísticas de los tres vivos y los tres muertos, las danzas macabras o el triunfo de la muerte como un interés por lo grotesco? Y aunque respondía a otras necesidades, sí hacía una utilización de lo grotesco para generar una cierta conciencia de la sociedad. Bueno, esta es una pregunta y comentario. Vamos a pasar a la que sigue, Adriana Vega. Dice, creo que es un tema súper interesante y me gustaría saber cómo contactar al doctor. Bueno, vamos a pasar los datos. Y dice, y discutir acerca de cómo más se usa la figura animal dentro del arte contemporáneo y de cómo hacerlo en verdad crítico y no dejarlo ahí así, como dice Sebastián, ¿no? Y luego tenemos otras preguntas. Dice Gerardo González, estas obras pretenden desafiar una experiencia estética tradicional, incomodar, generar una reacción o reflexión. Y otra vez Adriana Vega, claro, el punto es tomar esa posición y actuar en la obra de manera coherente. Y Andrea Soy, es lo último que te voy a leer, tenemos otras, que dice, recuerdo la exposición que hubo de una chica que presentaba pieles de perros callejeros, hacía en distintas presentaciones. No me acuerdo muy bien la verdad, pero también tuvo controversia en Puebla y yo sin saber el contexto no estuve de acuerdo. Creo que quería generar conciencia, pero todos entendimos lo contrario. Y creo que la del perro que decías fue en el Tate, ¿no? En el Museo del Tate. No, esta es creo que en Chile, que me parece que es la que yo decía. La de, ok. Se llama, creo que Vergara o Vega se apellida el artista, no me acuerdo de ese señor. Y quien hace la pregunta, Andrea me pareciera, la pregunta por Benicio Olmedo. Okay. Y es un muy buen ejemplo, y es así colaboradora de Arte Más Ciencia, de una pieza no entendida. Y lo interesante es que ella se esfuerza mucho en explicarla. Es lo contrario a esta mitificación, pero es tan choqueante lo que hace que no pasan sus palabras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la gente entiende cuando ve la pieza, no? Entiende que ella mata perros y hace ropa con los perros. Entonces, por supuesto, dice, ¿qué? Sí. ¿Qué hace la señorita? Pero Bernice Olmedo es realmente una artista muy comprometida. Entonces, hace una cosa muy peculiar. Primero se formó como técnica, no oficialmente, pero no se puede formar no oficialmente, pero está contratado para recuperar perros muertos, o sea, cómo se levantan los perros de la carretera. Luego también se formó técnicamente para hacer varios procedimientos técnicos absurdos, como hacer ortodoncia, hacer endodoncia, endodoncia canina, ¿no? Entonces de repente aprendí a hacer procedimientos dentales a cráneos de perros, ¿no? Y luego también aprendí a hacer peletería y a hacer jabón. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Hizo un estudio sobre la propiedad privada y los animales en Puebla. Y notó que los perros perdidos son bienes mostrencos, es decir, bienes que no tienen dueño, ¿no? Y entonces, como no tienen dueño, le pertenecen al Estado. Y por eso es que los puede sacrificar al Estado, como en el antirrábico. Y entonces es una cosa biopolítica bien interesante de cómo legalmente se articula para poder matar perros y evitar que la rabia se difunda, ¿no? Porque hay que pensar que son capas y capas de discusión, no solamente es como qué malo es el Estado, es una intención de controlar la rabia históricamente, ¿no? Entonces, un perro atropellado puede ser levantado porque no tiene dueño, en principio, lo puedes reclamar también. Y lo que hace es levantar los cadáveres de perros atropellados y a través de eso trabaja con los perros atropellados. Solamente hay uno en que los dueños le cedieron el cadáver,
pero es muy diferente. Les dieron el cadáver de un perro. No, no murió para la obra, murió y les dieron el cadáver, ¿no? Cuando ya, no sé si murió de enfermedad o fue o lo durmieron, ¿no? Eso no me acuerdo ahorita. Lo demás han sido perros que se encuentran ya reventados, ¿no? En una plática alguna vez alguien dice, ¿cómo sabe que están muertos? No voy a traer esa discusión porque evidentemente solamente es una mala intención, ¿no? Es un perro que está hinchado, lleva días ahí expuesto, ¿no? Y a través de eso empiezo a trabajar justo qué significaría quitarle esa carga económica a los crematorios, empezar a hacer cosas productivas. Pues una obra evidentemente muy satírica, muy irónica y muy cáustica sobre qué significa que le cueste dinero al Estado quemar perros, ¿no? Y por supuesto con la relación íntima entre humano y este perro hace que verlo como peletería genere así nos reviente la cabeza, ¿no? Pero pues ahí les dejo como la cuestión de qué pasa con el cadáver, ¿no? Porque la pregunta de fondo es a quién le pertenece el cadáver y qué peso tiene el cadáver para nosotros. No es el perro vivo, sino el cadáver. Entonces ahí hace mucho ruido en muchos sentidos. Entonces, y regresando a la pregunta sobre lo grotesco y luminoso, tiene muchas funciones, ¿no? Y como decía, no me acuerdo cómo se llamaba, tiene un nombre como de algo de papas o cómo era. Hay muchas funciones de lo grotesco y ahí sí justo como el cristianismo se ocupa para hablar de la muerte, del mal, del infierno, ¿no? Y todo lo grotesco en las pinturas de Memling, por ejemplo, tiene que ver cómo se representa el infierno, ¿no? Y la certeza de la muerte y esta cosa de la danza macabra de no importa quiénes sean, todos van a ir a la tumba, ¿no? Tiene una función cristianizante, diría yo, en algún sentido. Pero en el siglo XVIII, el siglo XIX, sobre todo a partir de la epidemia de cólera, empiezan a trabajar los románticos con la imagen del cadáver y la apariencia cadavérica de la persona con cólera y la utilizan como signo es ambivalente como todo signo, ¿no? Uno es un poco, es una metáfora que sigue del olvido de las clases bajas y después de la revolución, como miren cómo nos tienen y somos el síntoma de una vida burguesa putrefacta. Entonces se vincula el pueblo revuelto con el colérico y luego el artista, por ejemplo, Paganini, por excelencia es el aspecto del colérico, aunque nunca tuvo cólera, tenía todo menos cólera. Es el artista genial enfermo, ¿no? Patológico. Entonces es un modo de contraponer eso que no quiere ver el mundo con las voces ocultas, ¿no? Y un poco creo que esto de lo abyecto y lo siniestro que siguen de Kristeva, Hal Foster, sí es cómo se critica la visión conservadora, ¿no? ¿Hasta qué punto funciona? Dirá Hal Foster, no estamos seguros si lo abyecto más bien reproduce la sensación de no, yo no quiero ver eso, ¿no? Y lo que sí pasa es que con los proyectos de bioarte se empiezan a tocar cosas muy complicadas que fuera del laboratorio son repugnantes, fuera del quirófano son repugnantes. Entonces hay un modo de ver que el público no estamos acostumbrados y cuando lo sacamos de su espacio de legitimidad, se ve, si uno se pone a hacer experimentos con ratas, la gente que lo hace dice, y la primera vez que lo hice tuve pesadillas, ¿no? Y es fuertísimo. Y dices, bueno, si lo haces eso en una galería, bueno, te revientas al público porque es como, yo no sé que esto pasaba. Y uno dice, como, ¿a poco la piel de rata es tan gruesa? No, pues sí, es una cosa que es como, Dios, ¿no? Perdóname uno aprende cosas muy raras en este contexto. Entonces, sí que hay como la disrupción del público, como miren cómo el mundo es otro diferente. Y luego nuestras conversaciones del cuerpo cambian violentamente, ¿no? Y siempre mover la concepción del cuerpo despierta lo ominoso y lo grotesco, ¿no? Y a ver si se puede reintegrar o no. A saber. Creo que no sé si me falta algo por decir porque hubo comentarios por ahí, pero no sé si contesté todo. Sí, bastante bien. Yo tengo otra observación
ahora con lo que acabas de mencionar, de que no nos gusta ver la realidad, ¿no? La fealdad de la realidad. Y hace rato mencionabas, por ejemplo, los transgénicos. Yo trabajo con los transgénicos en plantas y vemos todo este proceso de domesticación, de transformación. Ahora las plantas transgénicas también. Y nos parece muy bien siempre y cuando tenga la función de alimentar el mundo. O, por ejemplo, toda esta manipulación con las flores nos parece muy bien porque son flores bellas las que se han creado, etcétera. Ya cuando se trabaja con los animales, aunque vemos toda la domesticación de los animales y las transformaciones, la gente se altera todavía un poco más, ¿no? Pero todavía sienten que hay una función hacia el humano, ¿no? Pero ya cuando lo vemos, por ejemplo, en una exposición de arte, nos parece, como tú lo decías, grotesco, algo que ya forma parte de nuestra vida y que mientras no lo pensemos y no tengamos una imagen frente, queremos pensar que no existe, ¿no? Que no es grotesco, que no es espantoso, ¿no? Y me llamaba mucho la atención este caso en los campos de concentración de la Alemania nazi, donde en Alemania se hacían estas visitas a los campos de concentración. La sociedad alemana, los niños alemanes iban y visitaban los campos, ¿no? Como los domingos iba mucha gente, como si fuera un zoológico, un museo. Y era este objetivo de que la gente se acostumbrara a que esta era la realidad, a como no estoy diciendo bien el término, pero en vez de que nos parezca algo deshumano, pues nos íbamos acostumbrando viéndolo poco a poco, ¿no? Y Normalizar. normalizar, exacto, ese es el término, ¿no? Y, y eso, aunque parezca todavía más grotesco, tenía una función de por lo menos clarificar lo que estaba pasando, que la gente entendiera lo que estuviera pasando, aunque lo dimensionara de una manera, a esta forma en la que vivimos ahora, donde no queremos ni pensar en cambio climático, no queremos pensar en la contaminación del mar, no queremos ver ni nuestra propia basura, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces el arte también ha cumplido esa función, tal vez a veces de manera porque lo quiere hacer y a veces indirecta, pero de sacar esta realidad, ¿no? Y mostrarla al público tal y como es. Y la gente tiene muchísimas reacciones súper negativas en esas exposiciones, ¿no? Muchas personas salimos con dolor de estómago, nos quedamos ahí pensando 3 semanas en las imágenes, ¿no? Estas imágenes de Ai Weiwei con los perros dieron la vuelta al mundo, ¿no? Y muchísima gente les tomaba fotografías y estaba feliz y divertido, pero muchas otras personas súper estresadas, ¿no? Entonces, esta forma de no querer ver esa, ajá, de no querer ver esa fealdad, pero esa fealdad está ahí invadiéndonos, ¿no? Todos tenemos un vecino que tiene los perros ladrando todo el día, ¿no? Amarrados. O en casa, ladrando todo el día por estrés. Sí, Ni siquiera exacto. amarrados. Sí. Entonces, Es, es muy complicado. O sea, no estoy defendiendo algo, güey, ni estoy defendiendo. Solamente que imponer patrones éticos generales al arte, yo creo que no es entender para qué funciona el arte. Puede hacer que una presentación se cancele, en efecto. Y me parece que eso mismo funciona correctamente. Este es nuestro límite y se le demanda al artista que lo haga. Pero es justo casuístico, ¿no? Si yo quiero poner una regla general de lo que tolera una comunidad, me voy a topar con la pared, ¿no? Y no quiero celebrar como entonces la tiene que sacudir a las conciencias. No, porque también luego cuando es solamente puro shock, pura ironía, la obra no penetra, no llega más, no tiene, funciona como ejemplo, nos funciona como ejemplo para hablar del arte, pero no necesariamente dice algo a la gente que está yendo, ¿no? No la hace pensar. No digo que sienta bonito, que se exprese, ¿no? A lo mejor uno se queda con imágenes que a veces son muy... Por ejemplo, la drosofila, que de hecho es estar matando moscas. Nadie le preocupan las moscas, menos la drosofila, que son las de la fruta, que los matamos por millones y salen por millones. Es un proyecto que, a pesar de matar moscas, mantenerlas vivas en las mínimas condiciones de frío o de presión atmosférica, es una obra muy bella. Imaginarse la posibilidad de hacer moscas que vivan en otro planeta, ¿no? Entonces son cosas que uno dice, bueno, y esto sí me va a parecer mal o bien, ¿no? Nadie reacciona con la drosofila como eso es violencia, y en efecto las está estresando, las ponen congeladores. Pero pues... completamente. Tenemos más preguntas, ¿te las leo de una vez? Sí. Ok. Tenemos de Sami Jiménez Cisneros, dice, ¿por qué si se acepta la manipulación genética dentro de la industria productiva, o sea, los transgénicos, y no así en el arte? ¿Puede ser porque se asume este proceso como un mal en sí mismo?
Es decir, mientras que los transgénicos son necesarios para alimentar a la población, el arte no es una absoluta necesidad. Y luego tenemos de Irak Carranco. El maestro Vélez, en una ponencia pasada, esa ponencia fue sobre biopolítica, e introdujo la estética de la existencia de Foucault como la idea de hacer de nuestra vida una obra de arte. Ahora, frente a la perspectiva del bioarte, ¿cuáles serían las diferencias éticas entre estas dos perspectivas de la vida como obra de arte? Y si quieres te leo una más que dice, de María Jared, dice, la experimentación en animales siempre ha generado controversias debido al prejuicio de mutación genética. ¿Cuál sería una propuesta para combatir estos prejuicios? Sobre la pregunta de Sami acerca del doble estándar, yo creo que sí, lo pone él más bien, ¿no? O sea, hay una suposición, y además es una suposición bastante discutible, de que el beneficio tecnológico redunda en la población o en la humanidad. Y eso es dudoso, ¿no? Eso es dudoso. Sin embargo, hay muchas estrategias, el modo de que luego hacen etnografía de las empresas de biotecnología, cómo se les permiten muchas cosas solamente porque dicen que va a ser para la humanidad el bien que están sacando, ¿no? Y entonces patentan especies, roban conocimiento tradicional por el bien de la humanidad, ¿no? Entonces hay cosas que vale la pena justo eso, ¿no? Esa idea como él está sospechando, hay que bajarla a lo concreto, como de verdad o solamente está patentando, entonces tenemos problemas de distribución de vacunas como el actual, ¿no? Como tiene que estar la patente, mucho beneficio de la humanidad, pero ¿a qué costo, no? Y bueno, la dimensión de que el arte es secundario y terciario es una cosa que ha costado. O sea, eso ni siquiera se puede como, ¿qué puedo decir? O se utiliza como herramienta de Estado, o se le da un hueso a los artistas para que no critiquen, o se les olvida y se les pide que trabajen de gratis porque el arte no cuesta, ¿no? Las malas comprensiones del arte, las funciones del arte, la política por todos lados, ¿no? Entonces, ahí sí no sorprende que la gente se altere con el uso de biología en el arte porque de fondo les parece una cosa que podría ser abandonada, ¿no? Y como las demandas espirituales y estéticas se encuentran en la industria cultural, en el cine, en la música, de las industrias disqueras, pues a nadie le molesta, ¿no? Pero bueno, es una cosa que ni siquiera hay mucho que decir más que qué triste. Había una de la estética de la vida y la otra segunda, no se me está olvidando por dónde iba una tercera, no me acuerdo cuál es. De la estética de la vida de Foucault. ¿Y la otra cuál era, perdón? La otra, que es de María Jared, es la experimentación en animales siempre ha generado controversias debido al prejuicio de mutación genética. ¿Cuál sería una propuesta para combatir esos prejuicios? Y te quiero leer una otra que es muy interesante sobre el tema de los perros, esta exposición de los perros callejeros, etcétera, ¿sería aceptable si fueran humanos en vez de perros? ¿Humanos gritándose? Como, por ejemplo, todo esto del uso de perros callejeros muertos ya para la exposición. Pues ya hay una, ¿no? Ya recibió una reacción tan fuerte por parte de los animales, siendo perros, ¿cómo lo vería el público? O si sería aceptable si se hiciera con humanos en lugar de con perros. Ya hay una exposición de humanos, no como peletería. Hay muchas piezas que simulan peletería humana y son criticadas porque recuerdan demasiado el Holocausto y es un significante demasiado, es como, no, espérate. Pero los cuerpos plastinados, por ejemplo, son gente que cede su cuerpo para una pieza artística anatómica, ¿no? Los plastinados, ¿no? Dije plastinados, son plastinados. ¿Cómo se llama este? ¿Es holandés? ¿O Hagen? No me acuerdo cómo se llama. Estuvo en el universo hace poco. Es una exposición que da vueltas por todo el mundo y son cadáveres plastinados. Es una técnica muy interesante para visualizar estructuras muy, muy delicadas. Y asombrosamente no genera tanto escándalo como uno esperaría. Porque claro, hay un documento legal de por medio. Entonces, insisto, dimensiones como, ¿cómo se permite algo? Pues que la persona lo quiso. Además tiene un objeto educacional, ¿no? Porque esa exposición la vimos todos con los niños, las primarias, las secundarias. Pero no más que un diagrama, ¿no? Es una cosa fascinante, pero fascinante no es educativo, es fascinante.
Entonces, bueno, eso es una cosa también para discutir ampliamente, ¿no? Sobre las mutaciones, yo creo que cuando uno habla de la mutación en biología y dices, bueno, ¿cómo una mutación puede pegar y transformarse en evolutiva? El tema es que si bien es parte fundamental del darwinismo, del neodarwinismo, muy pocas mutaciones se heredan y muy pocas generan cosas de adaptación. Son a veces mutaciones que dan cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, claridad y conocimiento científico sería la base para aclarar estas cosas. Pero el arte lo puede hacer y lo ha hecho como justo la pieza esta de Beatriz da Costa. Es como manipulamos una E. coli, pero si abres la caja Petri se muere. Entonces, la claridad de que la mutación no es la fantasía de ciencia ficción que tenemos, que suele ser un terror utilizado para pensar el otro excluible. Es un poco también, o sea, ¿qué diría yo? ¿Hace falta conocimiento científico? Que nos pase conocimientos como claridad de lo que realmente se ha probado que se logra hacer, ¿no? Casi es como conocimiento negativo. No logramos hacer tan fácilmente una mutación interesante. Luego, aquí sí tiene mucho que ver con la crítica cinematográfica a la ciencia ficción y las películas de horror, ¿no? ¿Qué es lo que estamos esperando o temiendo? Y entonces vemos que podemos hablar de mutaciones, de monstruos, y luego resulta que los monstruos no son ni biológicos ni científicos, son lo otro, son el inmigrante, el homosexual, el enfermo de VIH, ¿no? Dije enfermo de VIH, no, esa frase no existe, perdón. Bueno, lo digo correctamente. Hay mucha ciencia ficción de los 90 que tiene que ver con el miedo al VIH-Sida, entonces se piensa como una enfermedad agresiva, ¿no? Entonces, bajo esa crítica de medios y luego una conciencia de lo que pasa biológicamente, un poco se disipan esos temores, ¿no? Habrá otras cosas que nos deban preocupar. No digo que todo sea perfecto, ¿no? Y luego está todo el asunto de la estética de la vida, ¿no? Hay cosas de coincidencia. Yo creo que hay cosas que han coincidido sobre todo por el performance, le contestaría. Porque yo creo que la noción de vida en Foucault no siempre tiene que ver con la vida que estamos hablando nosotros en bioarte. Porque el cuidado de sí mismo y la vida, como uno aprende a vivir, sí que hay varias prácticas del performance que redundan en preguntarse cómo se puede tener una transformación hacia un giro multiespecie, interespecie, o cómo se puede pensar una vida cercana a una comprensión ecológica, o como diría quizá Donna Haraway, aprender a vivir y a morir en el Cthulhuceno, ¿no? Entender qué significa estar en estas condiciones de crisis climática, ¿no? Y ecológica. Pero creo que si bien hay puntos digamos, de contacto, no están hablando de lo mismo. Pero yo creo que la discusión de la estética de Foucault tiene que ver con el cuidado de sí, y estas cosas tienen que ver más bien con problemas que suelen estar vinculadas con la disolución de la dimensión personal, como tejidos. Entonces, están en la vecindad, pero no veo que sean lo mismo, pues. Ahí se te fue Pero todavía tenemos más comentarios y preguntas, y yo sigo pensando en esta exposición del cuerpo humano y en la exposición de la piel de los perros, y yo sigo sintiendo que son dimensiones diferentes, no porque los humanos valgan más que los perros en ese sentido, sino en esa exposición de los cuerpos humanos lo que se intentó hacer fue reproducir los cuerpos humanos. No se usó la piel o los cuerpos para producir objetos como unos zapatos, una bolsa, etc. Tuvo la función de reproducir la belleza y la dignidad y la funcionalidad maravillosa de la máquina humana, ¿no? Y siento que esa es una forma diferente de presentar estos usos del cuerpo humano en una exposición que, por ejemplo, en el caso de la exposición de los perros, ¿no? Que yo esa exposición en particular no la vi, no la conozco, la voy a buscar ahorita que terminemos, pero sí, por ejemplo, otras exposiciones con los perros y con los animales, ¿no? Entonces, yo sigo pensando que hay unas que no es exactamente lo mismo. No es lo mismo, porque más legalmente son diferentes. O sea, en términos no solamente son especies diferentes, son legalmente diferentes. Cuerpos plastinados alude a una
a una estética bien reconocida, la postura academicista, salvo algunos que están abiertos los cuerpos para que se visualicen, la mayoría son posturas impostadas del academicismo, ¿no? Entonces, simulan ser obras de arte porque nos recuerdan a imágenes que hemos visto en cualquier academia, ¿no? Como la de San Carlos, ¿no? Pero entonces también tiene que ver con, bueno, y que la peletería pues es un arte aplicado, no es mecánica. Entonces, bueno, dice, bueno, no solamente agarró un cadáver, sino además lo utilizó por una cosa, para un útil. Pues peor, ¿no? Porque entonces mientras uno son obras de arte evidentes, supuestamente la otra sería una cosa completamente banal. ¿Para quién quiere una bolsa de perro, no? Entonces, son diferentes en muchos sentidos, pero porque están aludiendo a cosas diferentes. Uno es un discurso académico muy claro que quiere pasarse por epistémico, cuando más bien es hacia el asombro, y de esta historia de la descripción del cuerpo para causar asombro tenemos toda la historia de las disecciones desde el siglo XVIII, como la famosa pintura del doctor Tulp de Rembrandt. No es un médico, es un señor que hacía disecciones para el público. Hay un montón de obras que no son de médicos, y todo el libro de Bidlo sobre las imágenes de cuerpos es un bestseller, fue un bestseller en el siglo XVIII porque presentaba cuerpos y era asombroso el corazón clavado, los fetos. Entonces, el asombro y la maravilla, y vamos, es un término que no me gusta, pero es como lo morboso de la mirada, pues tiene su historia completa y de repente es muy fácil barnizarlo de conocimiento. Estoy viendo esto porque estoy conociendo. Pero ya mismo Agustín decía que esa curiosidad del ojo por los cadáveres es sospechosa, ¿no? Pero entonces se van por lados muy diferentes, tienen tradiciones muy diferentes para leerlas, aunque tengan un aspecto muy parecido, diría yo, ¿no? Pero no son lo mismo. Solo sí, tenemos la obra, por ejemplo, de Patrick Süskind, ¿no? La del perfume, que también habla de este personaje que asesina a las muchachas y las saca su perfume, su esencia, ¿no? Unas pocas gotas por cada cadáver que tiene, ¿no? Que es otra forma de ver la muerte de los humanos, ¿no? Esa pregunta sobre la exposición, por ejemplo, sobre el uso de los animales, de los perros y versus los humanos, la hizo la doctora Paulina Rivero, quien es la directora del programa de bioética en la UNAM, así que tenemos mucho gusto de que esté con nosotros. Y ella misma hace otro comentario, ¿no? Que dice, matar es un acto que debe juzgarse desde la ética y la bioética, no desde la estética. Y yo creo que esto es importante para exposiciones en las que pueda haber, por ejemplo, algún asesinato o alguna violación de los derechos de los animales, etc. Como, hay un libro que tengo aquí junto, no sobre la guillotina, ¿no? O sea, sí, le diría por sí, por supuesto, pero la cuestión de matar, de sacrificar, sí tiene mucho que ver con la estética. Y es un terreno, digamos, o sea, el argumento sobre el fin de la guillotina tiene mucho que ver con no queremos este espectáculo, pero es un poco sobre la dimensión estética, no sobre la dimensión política y ética. Entonces, ahí sí, o sea, sí concedo que es una dimensión ética, pero no está ausente la estética en la discusión. La dimensión estética puede no estar fuera la parte estética, pero no se puede juzgar desde lo estético, yo pienso. Y yo creo que ahí coincido con la doctora Paulina, porque estás hablando de matar como un acto. Puede tener elementos estéticos, pero se tiene que juzgar desde la ética y la bioética, no sobre sus características. No sé qué esté pensando como concretamente, como cuál es el ámbito de aplicación de esta discusión, porque si lo ponemos como una discusión contemporánea, diría, bueno, sí, evidentemente aparece la ética, pero el sacrificio y de animales o personas históricamente es estético. Y tiene que ser estético porque ritual. Si no se siguen ciertos parámetros de sacrificio, el ritual se va al carajo y nos vamos todos con la furia de los dioses, ¿no? Entonces, sí que creo que actualmente puede haber una discusión sobre si un animal puede o no ser sacrificado animal. Para fines artísticos, la discusión siempre va a ocurrir
está en un laboratorio por un proceso de bioética necesariamente. Si alguien quiere utilizar una pieza con un animal que, digamos, lo que pasa, y eso es una cosa, bueno, este es un ejemplo que sé que Paulina criticó muchísimo, como Hermann Nietzsche, ¿no? Que ocupó estas consonancias con los rituales antiguos para hablar de la sangre de los animales para hacer rituales. Y ahí llegamos a puntos muy difíciles, ¿no? El uso del sacrificio animal, híjole, yo no me atrevo a opinar contundentemente. No me gusta en absoluto y no lo considero como una cosa deseable. Pero no voy a poner mi perspectiva secular frente a las perspectivas religiosas como completamente válida, ¿no? Y ahí sí la dimensión estética es fundamental. En el arte yo creo que se puede, es mejor no meterla, ¿no? No meter justificaciones de sacrificio. Entonces perdón por te di una vuelta rara, ¿no? Creo que el juicio contundente de la estética tiene que ver con el dar muerte. Sí y no. Incluso en eutanasia prefería que hubiera unas condiciones felices de apariencia, de sentirse bien en ese momento, que simplemente, órale, vas a la caja y vas y uno y otro, ¿no? Entonces creo que sí hay importantes, cuando ponemos la pregunta como en múltiples dimensiones, en eutanasia sí, en muerte asistida también, en sacrificios rituales también, en piezas dentro del laboratorio es un juicio secundario frente a la decisión bioética del laboratorio, en efecto. Entonces, o sea, siempre, no creo que esté fuera del tema, ¿no? No creo que se pueda hacer una dimensión estética por sí misma, porque eso sí no creo que ni siquiera se pueda hacer una dimensión estética por sí misma, eso sí lo diría yo. Entonces, pero no creo que no haya voz de lo estético en la discusión de la muerte. Sí, claro que no, bueno, ya cuando uno se refiere a juzgar el sentido de la muerte, del asesinato, es una cosa que cruza a la bioética y a la ética, y la estética puede estar ahí o puede no estar ahí, pero no puede ser el elemento o el parámetro que No, juzga. más justo lo decías ahora, hay muchos, o sea, el asesinato, no quiero entrar por ahí, pero, Sí, si pero quieres. asesinato y estética, no quiero entrar en cuestiones de asesinos seriales, pero... Y la otra cosa, y yo coincido, también lo está marcando la doctora Paulina en el chat, pero yo coincido completamente cuando te estaba escuchando, en qué momento tenemos ya que trascender esta línea divisoria entre considerar a los animales como animales y a los humanos como humanos, cuando realmente los humanos somos parte del reino animal y somos una especie más, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos unos parámetros con otro tipo de animal, con los animales no humanos, y otros parámetros diferentes con los animales humanos, ¿no? Entonces, eso también nos lo tenemos que cuestionar, en qué momento ya somos capaces de trascender esa división. Yo creo que esa es una pregunta que se hace mucho en estos trabajos de arte. ¿Hasta qué punto la separación es muy artificial o depende de dimensiones religiosas o rancias? Pero no creo que se pueda suspender solamente así por así, ¿no? Porque creo que también creo que la decisión de a veces suspender la diferencia entre animal y animal humano, en muchos momentos se debe por la dimensión estética. Si hay animales carismáticos y si hay animales que nos parecen cercanos, no solamente porque hay características que reconocemos como propias o semejantes, como le pasa a los mamíferos y la neotenia, como de, ay, se ven bonitos y con ojotes, ¿no? Y hay otros animales que no tenemos ningún problema en entenderlos como secundarios, ¿no? Y es una dimensión estética muy importante. O sea, uno puede matar un bicho porque cree que es una cucaracha y a lo mejor dejar vivir a otro bicho porque no parece cucaracha, porque está bien que está en la casa, ¿no? Entonces, yo creo que siempre debe cuestionarse y pensarse qué se está haciendo y por qué está dando muerte a algo, ¿no? Sí, los ecologistas siempre critican esa visión tan limitada que tienen, ¿no? Dicen, es súper fácil hacer campañas de salvar al koala, salvar al oso en el Ártico, salvar al leopardo, pero ya cuando queremos hablar de las cucarachas, de los millones de insectos que hacen posible la vida en el planeta, etcétera, ya tenemos siempre esta visión utilitaria
si no nos sirven de nada, si no son bonitos, si no son estéticos, no, jamás van a reunir el dinero que reúne una campaña para salvar al leopardo, ¿no? O el enfoque, entonces, ¿no? O sea, uno puede tener un enfoque para, bueno, no como carne, digamos, ¿no? Porque no quiero hablar del sufrimiento, no quiero hacer sufrir animales por mi consumo directamente. Pero el problema no es solamente el consumo personal, ¿no? Digamos que se me ocurre comprar un aguacate, pues eso ha exterminado insectos y animales en Michoacán y secado los lagos, ¿no? Tampoco tiene que ver con mi consumo solamente, no lo resuelvo con no comer aguacate. Tiene que ver una cosa bastante más complicada en términos de paraestado y a partir de cualquier producción nacional al mundo, a lo global, ¿no? Entonces, comen aguacate para hacer ¿cómo se llama? El guacamole en el Super Bowl, y eso es lo que está destruyendo Michoacán, ¿no? Y las prepas monarca. Entonces, uno dice, ¿cuál es el enfoque, pues, de la discusión? ¿El consumo? No sé, ahí sí creo que no, además de lo carismático, hay que ver que una dieta vegetariana no asegura no hacerle daño a los animales. Sí. Y tenemos ahí el caso de la película, por ejemplo, de Okja con esto del cerdo transgénico, que la gente cuando la ve se escandaliza mucho de las condiciones en las que tratan a los animales, que no son ni de cerca las condiciones en las que tratamos a los animales realmente en las fábricas, y que esos alimentos sí los consumimos, ¿no? Y queremos ignorar el sufrimiento detrás, ¿no? Y vemos la película de Okja, que es mucho más suave y mucho más tranquila, y sufre la gente, ¿no? Entonces está también como doble moral en el espectador, ¿no? Algo que ves ahí te parece horrible y algo que tú vives pero que te conviene, mejor ya ignoras, ¿no? Ya tú ves la carne en el supermercado y no piensas lo que hay detrás. Ahí sí a los de ética les pregunto, ¿no? Sobre la extensión de nuestra empatía, la posibilidad de extender nuestra empatía. Y no sé. Porque uno puede, insisto, uno tiene empatía completa con estos animales que tenemos en casa, ¿no? Pero ¿hasta dónde la podemos extender? Y ser consecuente, pues. No sé. O sea, yo no tengo ninguna respuesta al respecto. Es una cosa que de repente me contraría porque, por supuesto, que todos tenemos ese momento de imaginarnos, y es por la imaginación que uno empieza a saltar de las especies a los intercambios comerciales, a la destrucción del planeta. Y es un juego de la imaginación que nos aterra. ¿Y luego qué? Esa es la vida de los veganos, día y noche, así vivimos, pensando en una cosa y en otra y en otra y en otra, pero intentando siempre abarcar lo más que podamos con nuestras fuerzas, ¿no? Y nuestras posibilidades. Pero así como lo acabas de describir, es como vivimos. Pasamos de un tema al otro y al otro y sufrimos, sí va un sufrimiento, pero también te vas haciendo fuerte en el sentido de que vas viendo que tus capacidades cada vez se expanden más un poco, ¿no? Poquito, pero cada vez con mayor reflexión puedes ir abarcando un poco más de cosas, ¿no? Entonces, voy a hacerte... Sí te tienes que ir a las 5:30 en punto, ¿verdad? Sí, ya vi que no me dio tiempo de prestar nada, darte más ciencia. Bueno, si quieres te hago una pregunta más, un par de preguntas más y ya las contestas y nos despedimos. ¿Te parece bien? Sí. Muy bien. Tenemos a Citlali, dice, doctor, ¿usted cree que una obra controversial en la que se usan plantas causaría la misma controversia que una que utiliza animales? No. Sí, exacto. Y tenemos de Ariadna que dice, el arte puede ser provocador, retar, llevarnos a la reflexión, pero respetando los principios éticos. Si no se respetan, lo que sí la respetamos ya no podemos considerarlo como arte. O sea, si no la respeta ya no podemos considerarlo como arte. Y luego Jesús Javier dice, como lo demuestra la historia del arte, en su momento y contexto social, el arte es generado de cierta forma y muchos años después es visto de otra forma. Uy, la pregunta del arte inmoral, ¿no? Uy, ojalá tuviéramos un límite moral para hablar del arte, pero a todos nos gusta Picasso. Y Picasso no borra el carácter artístico de sus obras, ¿no? Es un problema de cómo se consume y cómo se piensa el arte, por supuesto. Pero si el arte solamente se piensa como algo placentero y algo que habla de los valores superiores de una cultura,
en principio yo creo que el problema es que no se entiende que la cultura y sus valores superiores es una cosa que debe practicarse constantemente, ¿no? Entonces, incluso diría como los principios éticos, o sea, ¿cuáles? O sea, siempre que se establecen los principios y la claridad de lo que debe hacerse, uno dice, va, me parece correcto, hasta que uno se da cuenta que no está dentro de esa lista de valores, ¿no? Entonces, como, ok. Entonces es importante detallar justo, ser más casuístico, diría yo, que, que axiomático, ¿no? Como poner los principios y de ahí derivar. Siempre es importante pedir qué principio estás hablando, ¿no? De qué obra estás hablando. Y por supuesto que hay obras inmorales. Y hay obras maravillosas que son inmorales. Y no digo como hay que ser obras inmorales para ser críticos muy románticamente, no. Hay piezas que uno no querría mantener como ejemplo de grandes valores, aunque lo fueron. Y lo son todavía, ¿no? Sí, este tema de los principios es importante porque los principios guían la acción a priori, ¿no? Entonces los principios morales, que son el fundamento de la ética, pues tienen una razón de ser, ¿no? Y van cambiando en el transcurso del tiempo, pero ahí están, ¿no? Y la idea es guiar la acción a priori, ¿no? Entonces es importante tenerlos en cuenta y cómo interactúan con el arte, ¿no? Y bueno, ya por último dice la doctora Paulina que, y sí es cierto, hay que considerarlo, que las cucarachas no están en peligro de extinción, ¿no? Entonces esa es otra variable que hace todavía más compleja la discusión, ¿no? Sí, ahí además del carisma está el tema de, bueno, y luego el carisma y la fealdad no abonan, ¿no? Hay especies que son feas y no quedan y pues se van solitas, ¿no? Si todas las especies fueran las vaquitas marinas, estaríamos, bueno, y miren que ni la belleza de la vaquita marina y su dulzura la ha salvado, ¿no? Sí. Ahí yo creo que el tema de la empatía, como bien lo decías, extender nuestras capacidades de ser empáticos es fundamental, ¿no? Y si quieres, con esto cerramos. Yo les recomiendo a todos los que nos están escuchando y viendo que se metan a la página de Arte Más Ciencia. Es una página excepcionalmente buena, realmente súper interesante estarla explorando. Es parte de la UNAM, nos ha dado un reconocimiento internacional, así que en todos los sentidos ganan al meterse a explorarla. Y bueno, entreténganse un poco con eso, exploren estos temas de los que hemos tratado hoy, porque hoy con este diálogo se han abierto muchos temas que sí nos ponen a pensar a profundidad. Y bueno, creo que eso sería todo. Los invitamos a la siguiente sesión, que va a ser el siguiente martes, y el tema que vamos a tratar es humanismo y transhumanismo. Y pues nos da muchísimo gusto haberte tenido hoy con nosotros. La verdad es que tocaste un tema un poco diferente a los que hemos estado tratando las semanas pasadas y el público reaccionó, y yo creo que nos dejas pensando a todos con los límites de lo que vemos, de lo que hacemos, de cómo percibimos el arte, de las funciones del arte, de la ética en el arte, de la bioarte, etcétera, etcétera. Entonces, si quieres decir algo para despedirte del público. No, pues muchas gracias por las preguntas. Saludos de nuevo a Paulina, que bueno que estuvo acá preguntándome. Luego sigo discutiendo. Muy buenas preguntas, la verdad es que me sentí interpelado. Bueno, me pueden buscar justo por mi correo oficial, que es sebastianomeli, @filos.unam.mx, y la página Arte Más Ciencia es con todo letra, artemasciencia.org. Y ahí vean las exposiciones, las publicaciones que hemos hecho, quiénes somos. Hoy quería hablar de eso, pero al final me quedé solamente hablando de los problemas de base, y hemos trabajado mucho y espero les guste lo que hemos hecho y nos pueden contactar también para, para preguntarnos qué pensamos. Bueno, les damos la más cordial despedida a todos y gracias.